Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Jesucristo, la culminación de la revelación de Dios. Jesucristo, la culminación de la revelación de Dios. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante. El tema de esta noche, Jesucristo, la culminación de la revelación de Dios. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invito a que busquemos la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esta noche, hermanos, nosotros queremos enfatizar un tema que en todos los años que ha estado Púlpito Reformado en el aire, siempre ha sido un tema pertinente ante la revelación bíblica y la teología reformada. Jesucristo, desde el punto de vista de la revelación del Nuevo Pacto, desde la revelación del Nuevo Testamento, Jesucristo es el broche de cierre de la revelación de Dios. Desde tiempos antiguos, Dios venía trayendo diferentes mensajes, afirmando la promesa que él había hecho en Génesis 3:15. Y mediante la revelación especial, oral y escrita, la cual las dos estaban caminando juntas cuando el texto bíblico se estaba redactando, Dios proclamaba y reafirmaba que era el Dios del pacto, que no mentía y que haría realidad su promesa, esa promesa de Génesis de la derrota final de Satanás. Por eso el versículo 1 de Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios utilizó los milagros para hablarle al pueblo. Dios utilizó la voz audible. Dios utilizó los ángeles. Dios utilizó los portentos. Dios utilizó los profetas. Dios utilizó todos los medios que Él quiso para revelar su voluntad a los padres, para revelar su voluntad al pueblo de Dios en todas las edades, reafirmando, mientras revelaba todo eso, que era el Dios que no iba a fallar. Mientras eso ocurría, hermano, esa revelación especial, audible, por revelaciones, por sueños,
por ángeles, por profetas, posteriormente va caminando junto a esa revelación audible y de vista, también la redacción de la palabra de Dios. Y mediante señales, mediante símbolos, el Señor nos anunciaba que llegaría un tiempo, lo que se llaman los profetas, tiempo de refrigerio, en el cual el reino de Dios iba a ser inaugurado. Y Dios iba a poner un gobierno en el cual en medio de las ruinas de los gobiernos del mundo iba a levantar un gobierno y un reino que no tendría fin. Dios mismo se encargaría de hacer cumplir todas sus promesas. Por eso el versículo 2 nos dice, en estos postreros días, esto es muy importante, hermano, los postreros días comenzaron con Cristo. Los últimos días comenzaron con Cristo. Por eso el autor de Hebreos nos habla en estos postreros días. Estamos en los postreros días. Estamos en el tiempo de Dios. Estamos siendo testigos de que el reino de Dios sigue avanzando como la semilla de mostaza. En estos postreros días, nos dice el autor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Y esto es muy importante, oye hermano, porque lo que está diciendo el autor de Hebreos, escuche bien, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que los medios anteriores de la revelación, los símbolos anteriores, las sombras, los tipos que habían antes, ya caducaron. Dios nos habla ahora por el Hijo. Ahora, el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Dios toma forma humana en Cristo. En estos postreros días ha llegado Dios mismo a la tierra. Nos ha hablado Dios mismo por el Hijo, y añade el autor de Hebreos, a quien constituyó heredero de todo, escuche bien, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero no solamente de todo lo que existe, es heredero de todos los por los cuales Él redimió. Él es el que gobierna todas las cosas. Por eso dice que es el fiat que Dios utilizó para crear todo lo que existe. Por eso Cristo es Dios. Porque por medio de Él se creó todas las cosas. Por medio de ninguna criatura se puede crear nada. Es por medio de Cristo que se creó todo lo que existe, ex nihilo, de la nada. Cristo es el medio por el cual Dios crea todas las cosas. Ese es el revelador de Dios. Ese es el que revela en los postreros días la voluntad de Dios y el cumplimiento del pacto. Y esto es muy importante. Cristo es actualmente el profeta. Cristo actualmente es el rey. Cristo actualmente es el sacerdote. Y por lo tanto, después de Cristo, que es el broche de cierre de Dios en la revelación, no hace falta más revelaciones. Porque si nosotros añadimos más revelaciones, estamos diciendo que Dios no cerró la revelación. Que hay algo que le faltó a Dios hecho hombre revelarnos. Por eso es que la herejía carismática, la que nos trae y nos habla de nuevas revelaciones,
aquella que se adorna de diferentes nombres como carismatismo, continuismo y lo que sea, atenta contra el concepto del cierre de la revelación en la persona de Cristo. Por eso Apocalipsis, y esto es muy importante, Apocalipsis nos dice en el primer capítulo, hermanos, en el primer capítulo, en el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cristo es el fiat de Dios. Cristo es la revelación de Dios. Cristo es el cierre y la culminación de la revelación de Dios. Cuando hablamos de nuevas revelaciones, cuando hablamos de profetas, cuando hablamos de nuevos sueños, estamos diciendo que no culminó la revelación en Cristo. Estamos diciendo que el autor de Hebreos se ha equivocado cuando nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La voz de Dios, el vocero de Dios, el cierre de la revelación de Dios es la persona de Cristo. Y cuando se estaba terminando el canon del Nuevo Testamento, cuando se está, mejor dicho, redactando el canon del Nuevo Testamento, los apóstoles y los profetas que estaban en ese primer siglo hablaban y testificaban de Cristo y recibían revelaciones de Cristo, porque la culminación de esa revelación se estaba redactando en el Nuevo Testamento. Hoy el testimonio que el mundo tiene que oír es que Dios ha hablado por el Hijo, el que es heredero de todo, aquel por quien Él hizo todo lo que existe. Cuando se levantan falsos profetas con nuevas revelaciones, con fundaciones de nuevas religiones, con redacción de nuevos libros inspirados, estamos atentando contra la revelación de Dios, que es Cristo, la palabra encarnada, que es Cristo, el heredero de todo. En esa línea de herejía, de nuevas revelaciones, aparecen el santoral católico romano, con revelaciones por medio de santos y de vírgenes, santuarios donde todavía siguen hablando santos muertos, atentando contra aquel que culminó la revelación de Dios. Estamos frente también al sectarismo, el sectarismo desmedido con sus profetas y sus libros sagrados. El sectarismo enloquecido, recibiendo sueños y revelaciones, atentando contra el cierre, el broche de Dios en su revelación. Retando la autoridad de Cristo, retando la revelación de Cristo, retando la soberanía de Jesucristo. ¿Sabe algo, hermano? Dios no se olvida de nada. Dios ha revelado todo en su palabra. Dios ha revelado todo en la persona de Cristo. Todo lo que necesitamos. Y si venimos con nuevas revelaciones, estamos diciendo que Dios no cerró la revelación en Cristo, pero aún más, estamos diciendo que Dios no lo dijo todo y que a Cristo le faltó decir.
Y atentamos contra las palabras del apóstol Juan, que nos dice que Cristo hizo muchas cosas más y habló otras cosas más, pero estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. No nos hace falta más, porque Cristo es el broche y el cierre de Dios en su revelación. El versículo 3, que tiene un contenido tremendo, hablando de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios. Más nadie es el resplandor de la gloria de Dios que no sea Cristo. Pero utilizando palabras más profundas, y la imagen misma de su sustancia. Cristo es de la misma sustancia del Padre. Cristo es el profeta, el rey, el sacerdote, que es de la misma sustancia del Padre. Y por lo tanto, todo lo que el Padre sabe, lo sabe el Hijo igualmente. Todo lo que quiere revelar el Padre por medio del Hijo, ocurre en el ministerio de Cristo y en la labor de los apóstoles. Ahí está la culminación de la revelación de Dios. Por eso el Espíritu Santo, como el Paracleto y el que viene a revelar, dice Cristo, tomará de lo mío y lo hará saber. Y Él me glorificará a mí. A más nadie viene el Espíritu Santo a glorificar que no sea Cristo. No hablará de sí mismo, dice Cristo, sino que tomará de lo mío y lo hará saber. Porque Cristo, como dice aquí el versículo 3, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Oiga, pero ese versículo 3 tiene tanto contenido que vamos a continuar más adelante con el contenido de este gran mensaje. Cristo como la culminación de la revelación de Dios. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa. Tenemos aquí una noticia que la fuente es el Ministerio de Puertas Abiertas, un ministerio evangelístico, misionero, mejor dicho, que está en varios lugares, incluyendo la India. Y esta noticia nos llega de España, de las oficinas de Puertas Abiertas en España, hablando de la India, en la cual se nos informa que en los últimos 6 meses se han registrado 410 incidentes de persecución a los cristianos. Y el título de la noticia dice que los ataques a cristianos se multiplican en la India. Añade la noticia que la situación de los cristianos en India está empeorando de acuerdo a un informe elaborado por la organización cristiana Puertas Abiertas, hecho público en este mes de agosto. A través de iglesias y colaboradores, Puertas Abiertas mantiene un registro de los incidentes de persecución a cristianos que están teniendo lugar en todo el país. Según los últimos registros, la cifra de incidentes en los primeros 6 meses del 2017 es ahora de 410, lo cual es casi igual el número de incidentes que ocurrieron en el 2016. Ellos han hecho varios gráficos, ¿verdad? Y en el primer gráfico se ve que el número de incidentes ha aumentado en cada estado de la India en comparación al año pasado. En un estado en particular, en Chhattisgarh, el número fue de 122, cuando el año pasado fue 72. Lo mismo ocurrió en el estado de Maharashtra, registró 80 incidentes cuando el año pasado fueron 32. Y en los restantes estados también ha ido aumentando los incidentes. Un colaborador de Puertas Abiertas mencionó que cuando los cristianos son golpeados por los extremistas, reciben principalmente heridas en la cabeza o partes vitales de su cuerpo. A los atacantes no les preocupa si la persona agredida muere en el ataque. Saben que no van a ser castigados ya que el gobierno y por lo tanto el Poder Judicial se pondrá de su lado. En la mayoría de los casos los asaltantes salen impunes. El colaborador también narró uno de los sucesos más violentos. Hubo un incidente este año en el que la víctima fue atacada con una espada en la cabeza. Estuvo sangrando interrumpidamente y mostraba heridas graves.
Desde enero se han producido 32 incidentes en que los cristianos hubieran podido perder la vida si la ayuda médica no hubiese llegado a tiempo. En el segundo gráfico dice que en enero, mayo y junio el número de incidentes es más que el doble del año pasado, mientras que en febrero y marzo el número casi dobla también a la cifra del 2016. Asimismo, ha habido numerosos incidentes donde los cristianos no han sido tolerados por sus vecinos locales hindúes y han sido socialmente boicoteados o se les mandó a abandonar su casa y pueblo. En 37 incidentes de persecución, las víctimas han sido socialmente boicoteadas o amenazadas por sus vecinos del pueblo a ser socialmente boicoteadas si no cambiaban de su religión y volvían al hinduismo. En otros 34 incidentes, las víctimas fueron forzadas a abandonar sus hogares. Según los registros de los incidentes, se produjeron 2 asesinatos en la primera mitad del 2017. Tal como contó un líder cristiano de trasfondo hindú a un colaborador de Puertas Abiertas, antes de convertirme al cristianismo solía ser un leal hindú. También me uní al partido, uno de los partidos políticos de la India, en aquel tiempo y empecé a trabajar con ellos. El partido defiende la ideología hindutva y creen que si los cristianos en la India no son controlados, convertirán a todos los hindúes del país y la hindutva perdería su identidad. Por lo tanto, el partido quiere trabajar tanto como pueda para frenar a los cristianos a la hora de predicar sobre su fe en la India. Esto es lo que está pasando en la India con la fe cristiana. Pero Jesucristo dijo, y vamos a hablar más adelante de esto, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Comentando la noticia religiosa, nosotros tenemos que entender, hermanos, que muchas de las acciones que hay contra el cristianismo alrededor del mundo es por también la naturaleza del cristianismo, y por 2 razones. Número 1, el cristianismo cree en la singularidad de Jesucristo. ¿Qué queremos decir con eso? Que Cristo es el único camino a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso encrispa y molesta al mundo. Eso de que la libertad de expresión, libertad de religión, eso es mentira. A la hora de la verdad, el mundo odia al cristianismo. Esa es la primera razón. La segunda razón es que el cristianismo en su práctica regular no es una religión de contestar con violencia. El concepto de mártir que habla la Escritura para el cristianismo es aquel que entrega su vida voluntariamente sin hacer daño a nadie por el nombre de Cristo. Cuando usted oye de los mártires del Islam, eso no es martirio. ¿Oyó? Esos son un grupo de criminales que son mártires y tiran autobuses sobre personas, incluyendo niños y mujeres, ¿verdad? Y apuñalan y ponen bombas y ellos se van enredados en todos esos actos. Eso no es ser un mártir, ¿oyó? Eso es ser un cobarde. Y son unos asesinos. Ahora, los mártires cristianos, que si eso es el martirio, entregaban su vida por Cristo sin ejercer violencia. ¿Oyó? Y entonces el mundo se aprovecha, por eso es que usted ve que los movimientos feministas y los movimientos gay atacan al cristianismo en una forma desmedida y se burlan de Cristo. Y hacen paradas y se burlan de Cristo y representaciones blasfemas de la persona de Cristo. ¿Por qué no lo hacen con Mahoma? Porque son unos cobardes. Ese es el problema aquí. Porque ellos saben que los musulmanes los van a volar por los cielos. Y sus centros de reunión van a salir volando. Porque son unos cobardes. Entonces el cobarde, históricamente el cobarde, ataca al más débil, porque por eso es cobarde. Si de verdad ellos defienden sus causas, las primeras ataques deben ser contra la religión musulmana, que humilla a la mujer, la religión musulmana que tira a los homosexuales de
de los edificios, como lo hace ISIS. Pero como son unos cobardes, entonces atacan al cristianismo porque saben que nosotros no vamos a contestar con violencia. Pero viene un día, como dice Apocalipsis, que nuestro Dios tomará venganza por los suyos. Porque nosotros no tenemos que vengar. Eso no nos toca a nosotros. La venganza es del Señor. Y el valor y lo que cambió al mundo, fue la fe militante del cristianismo. La fe de aquellos que no se rinden, que entregaron sus vidas. Los mártires del siglo I, los mártires de la Reforma, principalmente calvinistas como los hugonotes, que en esta semana conmemoramos la masacre que ocurrió en Francia contra los hugonotes calvinistas. ¿Por qué, hermanos? Porque esa fe es la que vence al mundo, nos dice el apóstol Juan. La fe que vence al mundo. En la India lo que está ocurriendo hoy, jamás derrotará a la iglesia de Cristo. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Yo tengo una observación y un tipo de pregunta. Hay una pregunta aquí que no voy a identificar a la persona, pero ella va a saber, ¿verdad?, de quién hablo. Ella dice que creo que en Apocalipsis que dice nuevos libros se abrirán, por favor, que se puede interpretar esto. Bueno, Apocalipsis no dice eso, yo, hermano. Apocalipsis dice que en el juicio final se abrirán los libros. Y es una forma simbólica de decirnos que nuestras vidas serán reveladas allí en el juicio final. Pero no es que van a venir nuevos libros. En ningún sitio de Apocalipsis dice eso. El juicio final dice, se abrirán los libros y serán juzgados todos aquellos a base de lo que hay en los libros. Que, vuelvo a decir que es una forma simbólica, ¿verdad? Literatura apocalíptica, para decirnos que nuestra vida será revelada en el juicio final y se ejercerá el juicio o la sentencia por lo que está escrito en esos libros. Y tengo una observación del hermano Johnny Marrero de San Juan. Él dice que vio un pastor que ha observado repartiendo la Santa Cena de ambulantes en San Juan. Pues, hermano, es una alta irresponsabilidad y una blasfemia, ¿oye? Porque la Santa Cena no es para deambulantes, la Santa Cena no es para reuniones tampoco de ricos, por aquellos que quieran desviar el tema, ¿verdad? De reuniones del Caribbean Business, ¿oye? Aquellos que quieren confundir siempre las cosas, porque no saben de lo que hablan. La Santa Cena, o sea, llegar a la mesa, recibir la mesa, es para los creyentes. Y lo que hace ese pastor es repartir juicio, número uno. Y número dos, una pérdida de tiempo, porque eso no va a beneficiar en nada al deambulante. Mire, que le lleve un plato de comida, que le predique el evangelio. Que predique el evangelio. Porque la Santa Cena es para la iglesia de Cristo. El versículo 3 nos dice, del capítulo 1 de Hebreos, para proseguir con este tema de Jesucristo como la culminación de la revelación de Dios, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es de la misma sustancia del Padre. No es una sustancia aparte o una sustancia igual, como dicen los herejes arrianos o aquellos que niegan la deidad de Cristo, como los falsos testigos de Jehová. No, Cristo es de la misma sustancia del Padre. Por eso Cristo dice, todo aquel que honra al Padre debe honrar al Hijo igualmente.
porque Cristo es de la misma sustancia del Padre. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga, Cristo, que fue el fiat de Dios, el medio por el cual Dios creó todas las cosas, al mismo tiempo sustenta todas las cosas. El universo, todo lo que se mueve en el universo, los planetas en sus ejes y sus órbitas, asteroides, el átomo, las moléculas, todo lo sustenta con su poder. Digno es de toda alabanza. Por eso que en Cristo, mire la superioridad de Cristo. En Cristo tenemos la culminación de la revelación, porque no necesitamos mayor palabra que la de Cristo. Los profetas modernos que nos rodean de falsas religiones, los profetas modernos colados en diferentes iglesias evangélicas, lo que hacen es atentar contra la revelación de Cristo. Añadirle a la revelación de Cristo. Y cuando le añades a la revelación de Cristo, le dices a Cristo incompleto. Le dices a Cristo olvidadizo. Le dices a Cristo que está errado. Y no importa los adjetivos que tomen para esconder el atentado contra la culminación de la revelación de Dios, siguen siendo errados en su posición. Oiga, que lo he dicho aquí varias veces, ¿verdad? Cristo que sustenta todas las cosas, dice aquí el autor de Hebreos, no necesitamos más nada. Oiga, usted necesita a alguien más después que usted sabe que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que sustenta todo el universo, que sustenta todo lo que se mueve, que nada ocurre sino su voluntad. Y cuando oímos personas que dicen que visitan el cielo, que van al cielo, los otros días vi un charlatán por Facebook diciendo, oiga, qué charlatanería, que fue al cielo y tomó fotos del cielo, mire qué charlatán, y después está vendiendo las fotos. Hay que ser bastante charlatán, hay que ser un canalla para decir una cosa así. Y hay que ser bastante tonto para comprarle una foto de esa índole. ¡Qué charlatanería! Esos que visitan al cielo, esos que van al infierno. Me hablaban de otro los otros días, que dice que Dios lo lleva de vez en cuando al infierno continuamente para mantenerse firme. Oiga, hay que mantenerse firme por los sustos y los miedos que ese individuo se inventa para ser llevados y cargados a las iglesias que no tienen sana doctrina, a las iglesias que no saben que Cristo es la culminación de la revelación de Dios, para repartir ese veneno, para repartir esa mentira, para quitarle la gloria a Cristo y después recibir la recompensa la cual Él está buscando. Aquellos que hacen tour en el cielo y en el infierno y escriben sus libros de mentiras, lo que están diciendo es que a Cristo y a Dios se le olvidó unos detalles y ellos vienen a completarlo. Y están como el mormonismo, y están como las sectas que tienen profetas y luces menores, cuando Cristo es la luz y no necesitamos luces menores de ninguna clase. Porque Él es el que sustenta todas las cosas, dice el autor de Hebreos. Añade el autor de Hebreos, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Solamente Dios, el que fue ofendido, puede realizar la redención. Solamente Dios, que es Dios, puede realizar una redención que tome a todos los suyos, de todo lugar, de toda lengua. Oiga, solamente Dios en la persona de Cristo es que puede hacer esa redención que ningún ángel podía hacer, que ningún ser creado podía hacer. Pero aún más, esa redención, esa muerte en cruz cruenta y la tumba vacía fue la victoria de Cristo. Por eso la ascensión de Cristo, que es muy importante, nos dice la victoria de Cristo. Nos habla de la intervención de Dios en la historia. Por eso el autor de Hebreos dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solamente Cristo ha vencido. Solamente Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Cristo es la culminación de la redención de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Cristo es de la misma sustancia del Padre. Por lo tanto, profetas y todos esos viajeros de cielo e infierno y sueños y revelaciones hoy son mentiras. Porque ya Dios ha culminado su revelación en Cristo. Y no necesitamos más nadie. Si usted tiene a Dios en la persona de Cristo, ¿qué usted necesita? A hombres y mujeres débiles que se van deteriorando y se pasan hablando falsas profecías para mantener sus posiciones, oiga, elevadas y de riquezas, malavidas y de intimidación a mentes débiles. Cuando tenemos a Cristo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos dice en el versículo 4, para esta noche ir terminando: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí ningún ángel puede venir aquí a cuestionar. Por eso Pablo decía que si venía otro ángel con otro evangelio, sea maldito. Aquí el que venga con revelaciones de ángel y que se me apareció yo no sé cuántos ángeles, como alguien, un famoso predicador en este país, que hace años atrás, él estaba en su casa y orando y sintió la presencia de algo. Oiga, que las cosas que uno tiene que oír. Y se asustó y reprendió. Y él decía, ya yo sé que los ángeles tienen alas, porque yo oía aleteo. Pero mire, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado en este espectáculo? Cuando la Biblia, nosotros lo que necesitamos es la revelación bíblica. Y que nadie nos hable de aleteos de alas de ninguna clase. Y de revelaciones de falsos ángeles y falsos demonios. O inventos de los hombres para engañarnos. Para obtener lo que ellos quieren. Cuando Cristo es superior a los ángeles. No necesitamos ningún ángel. O los libros de ángeles que hay en las librerías seculares. O identificar tu ángel. Todo eso es idolatría, culto a los ángeles, blasfemias a Dios. Cuando el que tenemos, dice aquí, es superior a los ángeles y su nombre es sobre todo nombre. Aquí no tenemos que invocar ni a San Gabriel, ni a Miguel o Rafael, si quiere incluir los libros apócrifos, o Moronio, todos esos. Miren, nosotros no tenemos que invocar a nadie, es a Cristo, que es superior a los ángeles. Ni los ángeles bíblicos, ni los inventos de los hombres, para engañar a la sociedad, para engañar a la iglesia de Cristo.
Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Y si Cristo es la culminación de la revelación de Dios, tenemos que decir, como dice Apocalipsis 4:11, digno eres de toda alabanza y de toda gloria, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Él y solo a Él sea la gloria y la honra. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, te vamos a agradecer profundamente que envíes tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Dios te bendiga ricamente, a ti y a tu familia, y que la paz de Dios esté contigo. Amén.